Hola, bendiciones. ¿Cómo están, preciosos hermanos? Qué lindo poder compartir con ustedes hoy también la escritura, la palabra del Señor. Es una bendición, es un gozo, es un honor para cada uno de nosotros venir, escudriñar las escrituras, ponernos a estudiar, porque cada vez que tenemos que hablar de un tema, ¿verdad? Aunque uno escucha de él y haya hablado y haya escuchado otras prédicas por años, cuando ya uno se pone a escudriñar la palabra, cómo lo confronta, ¿verdad? Y cómo le vuelve a refrescar un montón de cosas y le viene a dar el Espíritu Santo cosas nuevas. Y eso es maravilloso, es muy bonito. Y quería compartirlas hoy con ustedes. No sin antes, como siempre hacemos, ponerlo todo delante de la presencia del Señor en sus manos y presentarnos delante del altar, porque este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos, porque hoy son nuevas sus misericordias. Estás estrenando misericordias y yo también. Hay que aprovecharlas y disfrutarlas y venir gozosos delante de la presencia del Señor. Padre eterno, gracias por este día. Papito, nos venimos presentando delante de tu trono. Venimos aquí todas las familias. Toda la familia de la fe, nuestros hermanos, contigo, Padre, juntos, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, las cortes, Señor celestiales, los ángeles que has asignado para nosotros. Bendito tu santo nombre, toda la gloria, la honra y la majestad sean para ti, Señor. Hoy queremos compartir, Señor, con los hermanos el tema de la lengua, Señor. Que seas tu Espíritu Santo, que eres nuestro consolador, nuestro Maestro, el que nos guíe para ir compartiendo, Señor, todo lo que tú has querido darnos, que son puras bendiciones, Señor. Gracias, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, alumbras nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestro corazón, que seamos nosotros entendidos en los tiempos, en los misterios que tú nos quieres dar, que tú nos quieres revelar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por las familias aquí representadas. Las bendigo con sabiduría, conocimiento, entendimiento de lo alto, discernimiento. Las bendigo desde ya en el nombre de Jesús con ese don de lenguas. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con esa llenura y haga de esas maravillas que solo Él sabe hacer en tu vida y en mi vida. Lo declaro, lo establezco en el nombre de Jesús, porque esa palabra es viva y es eficaz y es palabra que ha salido de la boca del Padre y que el Espíritu Santo quiere traer hoy a nosotros para traer ese convencimiento, ese gozo y para caminar conforme a esos dones que el Señor nos ha dado a cada uno y que el Espíritu Santo ha puesto como conviene, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pero que también si nosotros oramos y le pedimos al Señor y el Espíritu Santo viene y se complace, nos viene a bautizar con todos esos dones suyos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Papito Santo. Amén y amén. Hermanos, el don de lenguas, las lenguas. Bueno, las lenguas es la capacidad de hablar en un idioma no conocido, ¿verdad? Distintos géneros y distintas lenguas, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando hablamos de las lenguas, se ha hablado de las lenguas humanas y de las lenguas espirituales. Las lenguas humanas son entendibles por otras personas. Nosotros podemos ver acá y nos vamos a ir a la escritura a Hechos 2. Cuando se habla de las lenguas humanas es cuando son otros idiomas, otras lenguas que son entendibles para otras personas. Acuérdense que en aquel momento de Pentecostés, cuando estaban reunidos los discípulos, vino el Espíritu Santo. Ellos estaban unidos, ¿verdad? En Pentecostés. Y ese de repente que hizo el Espíritu, dice la palabra, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vean, aquí empieza a hablar la escritura de esas otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí era por voluntad del Espíritu que le daba a cada persona. Moraban entonces en Jerusalén
judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. O sea, ahí habían de todas las naciones, más que era una de las fiestas solemnes y entonces venía mucha gente a Jerusalén. Entonces había cualquier cantidad de personas que eran de otras naciones, que hablaban otras lenguas, pero aquí, al ser bautizados por el poder del Espíritu Santo, ellos también empezaron a hablar en esas lenguas. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo la escritura a partir del versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. ¿Ves? Aquí estamos oyendo lenguas humanas, su propio lenguaje. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Está clarito, ¿verdad? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirené, y romanos aquí residentes y todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué lindo. Aquí vino el Espíritu Santo, se posó sobre ellos, ¿verdad? Y los hizo hablar en lenguas. Dice que estaban maravilladas las personas. Pero ¿cuál era el propósito de que el Espíritu Santo los hubiera bautizado en esas lenguas? Primero era una evidencia de que el Espíritu Santo había llegado ahí, de que era el Espíritu Santo el que había hecho la obra maravillosa, de que estuviera, ¿verdad? Y se aparecieran lenguas y fueran repartidas esas lenguas de fuego sobre cada uno, y que fuera el Espíritu Santo el que lo hiciera. ¿Con cuál motivación, verdad? ¿Cuál era el propósito? Dice aquí en la palabra que pudieran escuchar las maravillas de Dios, hablar en nuestras lenguas, en el versículo 11, de las maravillas de Dios. Vean qué belleza. Ahí el Espíritu Santo le permitió, ¿verdad?, experimentarle a las personas esas lenguas para poder hablar. Estamos haciendo como una introduccióncita, ¿verdad?, con lo que tiene que ver las lenguas. Luego están las lenguas espirituales. Se habla de las lenguas espirituales, las lenguas extrañas. Lo podemos ver en la palabra que también habla de gemidos indecibles, donde solo Dios entiende. Dios le da esos gemidos indecibles, esas lenguas extrañas a sus hijos. Y en 1 Corintios 14, 2, dice que el que habla lenguas habla no le habla a los hombres, sino a Dios. Es un lenguaje entre papá y nosotros, ¿verdad? Y ahí también nos habla misterios el Señor en esas lenguas. Entonces, ¿qué pasa ahí con esas lenguas? Tal vez nosotros no las entendemos. No es otro idioma, ¿verdad? En este caso como las lenguas humanas, sino son unas lenguas espirituales. Ahí es donde se edifica cada uno de nosotros. Y estamos con el Señor, le decimos nuestras peticiones, las de nuestro corazón, y a veces ni entendemos lo que decimos, ¿verdad? Porque como son lenguas espirituales, pero el Señor sí entiende. Y entonces ahí lo ideal es que esas lenguas sean habladas en una intimidad que nosotros tengamos con el Señor. Vamos al cuarto, nos metemos ahí, empezamos a hablar esas lenguas maravillosas que el Espíritu nos ha dado. O también cuando estamos en la adoración, ¿verdad? Podemos adorar en lenguas, podemos orar en lenguas, podemos hablar en lenguas. A mí me gusta mucho, por lo menos en el caso mío, y el Señor me mueve mucho eso, que cuando estamos en la adoración, en la iglesia, entonces me pone mucho a adorar en lenguas y hablar en lenguas. Lógico que lo hago con un volumen que sea entre el Señor y yo, pero eso es muy importante. Nos edifica cada uno de nosotros. Entonces ahí podemos ver también que las lenguas es un don de lenguas, y son espirituales. Cuando se hablan de las lenguas humanas, que son los idiomas, ahí no se necesita una interpretación. Ahí lo que se necesita es una traducción. Si fuera el caso que alguien quiere saber, ¿verdad? Pero ya como el Espíritu le dio una lengua humana, le permitió que alguien hablara el otro idioma, entonces la persona que sabe ese idioma va a saber que ese mensaje es para ella.
Eso es maravilloso, eso es precioso. Y la que sí requiere interpretación es la de las lenguas espirituales, ¿verdad? Por eso es tan importante que alguien tenga el don de interpretación de lenguas, el cual lo habla la palabra de Dios. También en algún momento a Pablo en Éfeso en Hechos 19:6, habla de la imposición de manos cuando quiere él esa impartición del don de lenguas, ¿verdad? Esa impartición del Espíritu Santo, y una de las manifestaciones que tuvo ahí fue el don de lenguas, el hablar en lenguas. Eh, Muchas veces el hablar en lenguas, más cuando son lenguas espirituales, ha sido un motivo de burla. Y nosotros la sabemos. Si vemos que aquí, en Pentecostés, se burlaron muchos y decían, no, dice el versículo 13, 2:13, Hechos 2:13, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Así que véalo cómo están hablando, como locos. Y no, están hablando en los diferentes idiomas y lenguas de las diferentes nacionalidades que habían ahí, porque el Espíritu Santo se los permitió. Muchas veces he visto testimonios, he escuchado testimonios, muchos siervos y siervas, que el Espíritu Santo les permitió hablar en una lengua humana, en un idioma, para llevarle un testimonio, una respuesta, un convencimiento, de hecho hasta abrir su corazón para recibir al Señor, a alguien que ha llegado a una iglesia. Y entonces viene y el Espíritu Santo, un ejemplo, le permite hablar en chino a uno de los ministros, y da toda la lengua en chino, ¿verdad? Y la persona que se viene muchas veces y le dice, usted sabe hablar chino, usted ya conocía bien este idioma, lo manejó perfecto, el Señor me acaba de dar un mensaje para que ustedes vean que ese fue el Espíritu Santo a través de esa lengua humana. Él muchas veces ha llevado siervos a hablar otro idioma, chino, inglés, francés, otro idioma, otra lengua, para que la persona sea edificada y para que se vea la grandeza de Dios. Qué increíble que el Espíritu nos permita hablar en otras lenguas, ¿verdad? Y que nosotros ni tan siquiera conocemos, ni nunca hemos estudiado. Ese es el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes entren hoy en ese gozo, en ese convencimiento, en esa emoción, ¿verdad? Bonita, alegre, que involucre todo nuestro entendimiento, pero que también involucre nuestra fe, ¿verdad? Porque dice la palabra, Pablo dice, oremos con entendimiento, pero también oremos en el Espíritu. Y en ese entendimiento está nuestra voluntad, están nuestras emociones, están nuestros sentimientos, pero también está la sabiduría, pero también está la fe que nos mueve a creer esto que nos dice la escritura, esto que nos dice la palabra. Em, Muchas veces el Señor nos dice a través de Pablo en la escritura que Él vino, el Espíritu Santo, y nos dio las lenguas, ¿verdad? En las lenguas humanas, las lenguas espirituales. Pero ahí lo que Pablo le dice a los corintios es que es importante esa edificación en las lenguas, pero lo que hay que tener es un orden. Él habla de un orden en la congregación, porque si todo el mundo se pone a hablar en lenguas espirituales, de ahí, imagínense, eso sería un caos y un desorden. Entonces, él lo que habla es del orden, de que sí existen las lenguas, de que sí hay que orar en la lengua, de que sí hay que alabar en las lenguas, ¿verdad? Pero que hay que tener un orden, y que lo más importante ahí sería que hubiera alguien que las interprete. ¿Por qué? Porque si hay una persona que interpreta estas lenguas que el Señor, el Espíritu Santo le ha puesto, puede edificar también a la iglesia. Si no, la iglesia no se va a ver edificada, y tal vez dice que si hay una persona que no entiende, pues entonces va a decir, ay, no entiendo, o aquí hay un montón de locos, ¿verdad? Hablando rarísimo. Pero cuando hay orden y cuando hay quien las interprete, entonces que lo hagan, dice que en orden, uno, dos, tres, que hablen, y que en orden, y que vaya alguien interpretando. Entonces vean acá cómo si se habla de don de lenguas, cómo es importante que lo hablen, cómo es importante orar con ellas, alabar, pero cómo es importante el orden que puede haber para que ellas se vayan manifestando. Y si no hay nadie que interprete, dice Pablo, bueno, de ahí,
Me gustaría que todos hablaran en lenguas, también dice, pero si no hay nadie que la interprete, entonces que vaya esa persona allá en el campito que está y empiece a orar ahí suavecito en lenguas o en su cuarto o en su casa o en el lugar que puede estar en unidad él con el Señor para que sea edificado. Yo creo que eso es importante que nos quede claro, hermanos. Eso es lo que Pablo ha querido decir con respecto al don de las lenguas, ¿verdad? Y también es muy importante que nosotros no nos sintamos mal si no hemos recibido el don de lenguas. Antes se creía que si una persona no hablaba en lenguas, o se decía mucho eso, no, ya usted no recibió el Espíritu Santo. Eso no es así. Ese es un don, como el don de sanidad, como hay otros dones que el Espíritu Santo le va dando a cada uno conforme él ha determinado. Entonces, si es un don maravilloso, si tiene muchas ventajas también, el orar, el hablar en lenguas, pero también tenemos muchos dones. El Señor nos habla de que nos ha ido dando dones a cada uno de nosotros. Yo quiero compartir con ustedes, hacer primero esa introducción con respecto a las lenguas, pero también quiero compartirle a ustedes qué nos dice diferentes citas bíblicas, qué nos dice la Escritura acerca del don de las lenguas, ¿verdad? En Marcos 16:17 nos dice la Escritura: y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Lo dice el Señor, ¿verdad? En el libro de Marcos, que estas señales, entonces quiere decir que el hablar en lenguas es una de las señales, o echar demonios es otra de las señales, y ahí van varias señales en que el Señor, podemos decir que creemos en el Señor, seguirá a los que creen en mí, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué hermoso, porque esto es la manifestación también de que cuando hablamos en lenguas podemos operar en una dimensión en donde el Espíritu Santo accedemos a Él y Él viene y hace la voluntad del Padre, y Él viene y nos direcciona y nos exhorta y nos habla y nos corrige y nos lleva a tener una comunión con el Padre en el Espíritu Santo a través del don de lenguas, que es una evidencia de que se recibe el Espíritu Santo, dice la Escritura. Y si todavía no lo hables, sigue orando. Si usted quiere hablar en lenguas, Señor, me encantaría hablar en lenguas. Espíritu Santo, yo sé que tú nos repartiste a cada uno conforme conviene, pero también nos dice que pidamos. Y le podemos pedir al Señor con paz, todo es con paz, hermanos, porque con paz es que recibimos. Así como muchas veces uno le ha dicho al Señor, a mí me gusta, Señor, que el don de la sanidad, ¿verdad? De sanidades. Qué hermoso poder ayudar a las personas que están enfermitas. También el de lenguas. Entonces, pidamos, vamos con paz al Señor y decirle: aquí estoy, Espíritu Santo. Pero algo muy importante, hermanos, para nosotros llegar a ese convencimiento, ¿verdad? También es creer. Es creer que sí existe, es creer que sí están, es creer que el Señor sí las dejó, es creer que el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros a través de ese don, así como el de sanidades, así como otros dones. Y entonces nosotros venimos, nos presentamos delante del Señor y le pedimos. Pero mientras tanto, hermanos preciosos, nosotros tenemos que venir primero delante del Señor y ver qué es lo que hay en nosotros, qué áreas de nosotros tenemos que mejorar, qué áreas de nosotros tenemos que madurar. Y ahí en ese proceso, en una que viene y en otra que va, ¿verdad? Como dicen los señores, nos puede sorprender el Espíritu Santo. Y dicen, bueno, voy a bautizarlo con ese don de lenguas, para que también nos comuniquemos en esta otra dimensión, ¿verdad? Entonces, sigamos para adelante, sigamos orando y pidiéndole al Señor esos maravillosos dones, los que Él nos quiera dar. Puede ser que el Señor, que lo que te quiera dar sea un don de sanidades, ¿verdad? Pero también, como hoy estamos hablando exclusivamente del de las lenguas, entonces pidámosle al Señor que nos permita tener esa evidencia, y que también, que sería maravilloso, importantísimo, Señor, con interpretación, para que cuando tú me hables o quieres hablarle al pueblo,
se pueda interpretar qué es el mensaje que tú quieres decir para edificarnos a todos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2:4 nos dice la escritura: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Aquí esto lo vemos en Pentecostés. Como ellos desde ese momento en que el Espíritu Santo les dio esas lenguas empezaron a predicar la buena nueva del Evangelio. Ahí fue una predicación maravillosa, masiva y en todos los idiomas. Imagínense qué belleza, ¿verdad? Porque ahí todos entendían que estaban hablando en la lengua en que habían nacido. En 1 Corintios 14:2 dice la escritura, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Pues por el Espíritu habla misterios. Ya lo que dice la palabra. Entonces, cuando hablamos en el Espíritu Santo, hablamos en esas lenguas espirituales, hablamos directamente con el Señor. Y lo maravilloso también ahí, hermanos, es que el Señor nos revela misterios. Pues nosotros no conocemos muchas cosas, tenemos que aprender tanto, pero el Espíritu sí conoce, y Dios es un Dios eterno. Entonces Él sabe lo que vamos a estar pasando, padeciendo en 5 minutos, dentro de un tiempo, unos días, unos años, un futuro, ¿verdad? Y Él viene y nos va a revelar ese misterio y a ponernos a orar por eso que vamos a pasar, o por eso que vamos a tener, o por eso que vamos a experimentar a través de esos misterios de un trabajo, de la salud, diferentes misterios que el Señor nos quiera revelar. Lo va a hacer a través de las lenguas con el Espíritu Santo. Después también el hablar en lenguas es una ordenanza de Dios. Dice en 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan en la administración y los que tienen don de lenguas. Entonces aquí vemos que también el Señor hace esa ordenanza para que se pueda fluir también en el área de lo que tiene que ver con las lenguas. Todo para el servicio de los hermanos. Es profético también esto del don de las lenguas. En algún momento Isaías en el capítulo 28, versículo 11 dijo, porque en lengua de tartamudo y en lengua extraña hablará a este pueblo. Ya él había profetizado eso, que Dios a través de su espíritu en algún momento iba a hablar en una lengua extraña. Y así era como le iba a decir su voluntad al pueblo. Las lenguas nos recuerdan que el Espíritu Santo también mora en nosotros. Es una evidencia. ¿Por qué? Porque dice el Señor, les conviene, Señor Jesús, que yo me vaya, pero que les deje al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él los va a traer a la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Y Él les va a revelar lo más profundo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ser nuestro amigo. El Espíritu Santo viene y nos va a revelar y nos va a recordar, y nos ha dicho el Señor en su palabra que nosotros somos el templo donde Él mora. Y al recordarnos eso, cuando empezamos nosotros también a hablar en las lenguas, ¿verdad? En lenguas extrañas, en lenguas humanas también, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros y nos da esa evidencia. Jesús en Juan 14:16 dice, Jesús les dice a sus discípulos que el Padre les enviará al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté siempre con ellos. Escrito está, ¿verdad? Las lenguas son para edificarnos a nosotros, como les venía diciendo. La palabra en 1 Corintios está 14:4 dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bueno, pues aquí también esta palabra dice, pues el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque está profetizando en una lengua que todos entendemos, ¿verdad? Y que el Señor nos revela para saber qué es su voluntad. Pero nos está diciendo la importancia de ser edificados. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es el camino o la decisión que tenemos que tomar con respecto a algún tema. Y cuando empezamos a orar en lenguas y a orar en lenguas, nos sentimos diferentes, se empieza a abrir como el camino, hay luz, hay entendimiento en lo que necesitamos hacer y empezamos a caminar conforme a la voluntad del Señor.
Dice que nos ayuda con nuestras debilidades. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir, el Espíritu mismo intercede, no sabemos, perdón, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ve aquí como nos dice la Escritura, ¿verdad? Que nos ayuda en nuestras debilidades. Ciertamente nosotros a veces no sabemos cómo pedir. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, no tengo palabras en mi vocabulario como para decir todo lo que estoy sintiendo o lo confundido que me siento con algo o lo que deseo y no sé cómo decírtelo o lo que pienso, Señor, y no sé cómo estructurarlo y ordenarlo en mi mente. Mas cuando viene el Espíritu Santo, intercede por nosotros, lo hace con gemidos indecibles a través de cada uno de nosotros. Muchas veces estamos orando y ahí está ese gemido indecible que solo el Espíritu Santo puede poner y que hace que tomemos fuerzas cuando nos sintamos cansados, cuando nos sintamos débiles, cuando no sabemos qué decisión tomar. El Espíritu Santo tenga, hermano, la convicción de que va a hacer que se ore con gemidos indecibles y el Señor va a escuchar esa petición. Porque a través del Espíritu Santo hay una intercesión. Orar en lenguas también sabemos que es una oración eficaz. Eso es muy importante. El Señor nos muestra sus misterios y su voluntad en nuestras vidas. En 2 Corintios 14:2 dice la Escritura: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Pues por el Espíritu habla misterios. Cuando digo una oración eficaz, es porque a veces nosotros le pedimos y no sabemos cómo orar. Y hablamos y Señor, es que hasta hablamos angustiados, hasta hablamos con miedo, hasta hablamos preocupados. No tenemos tal vez la sabiduría para llegar primero, respirar profundo, botar y decir renuncio. Primero a este temor, a esta incredulidad, a esta angustia que no me deja orar en paz. Entonces, cuando empezamos a orar en lenguas, aunque empiece uno, ¿verdad? Tal vez un poco angustiado, algo así, empieza, ya el Espíritu empieza a ponernos a nosotros esas palabras eficaces, ¿verdad? Y esa oración eficaz para que realmente es lo que quiere la profundidad de nuestro corazón. Decirle al Señor, se lo diga. No con palabras humanas, ni de sabiduría humana, sino con las palabras que salgan del Espíritu Santo en lenguas, diciéndole al Señor lo que nosotros realmente necesitamos y lo que realmente sentimos. Eficaz y verdadera, ¿verdad? También es una señal para el incrédulo, ¿verdad? Eso que les decía yo, que tal vez hay una persona que llegó por primera vez y se habló porque el Espíritu Santo lo permitió en ese momento en lenguas y le habló en chino. Y dice, pero mira, esta persona sabe hablar en chino o en otro idioma o en un dialecto ahí, qué sé yo, indígena, y cosa que costaría montones, ¿verdad? Y llega y le pregunta, ¿cuántas veces ha pasado eso? Y le pregunta, ¿usted sabe hablar? O sea, ¿dónde aprendió a hablar usted este idioma? No sé hablarlo. Usted me acaba de dar un mensaje de parte de Dios. Eso quiere decir que Dios sí existe, eso quiere decir que Dios sí habla. Y ya, a la persona le ayudó al incrédulo para que viniera y se pusiera a los pies del Señor y creyera, ¿verdad? Y confiara en el Evangelio. Dice 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, ¿verdad? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Perdón. Entonces se puede predicar en otros idiomas. Ya lo vimos, ¿verdad? Como en Pentecostés. Es que ahí está el ejemplo claritito en Pentecostés. ¿Se puede cantar en lenguas? Sí, se puede cantar en lenguas. ¿Se puede hablar lenguas? Sí, sí existe y sí se puede hablar en lenguas. ¿Es un don del Espíritu Santo? Es un don del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos o es una obligación? No, es un don que el Espíritu da a cada persona. Que yo no lo tenga es que el Espíritu no esté conmigo. No, el Espíritu ya, desde que recibimos a nuestro Señor, el Espíritu está con nosotros. Pero a cada uno nos ha dado conforme, ¿verdad?
Él ha determinado. ¿Podemos pedirle al Señor? Sí, podemos pedirle al Señor, claro que sí. ¿Se da a veces por impartición? Sí, también por impartición, como lo hizo Pablo. Eh, y podemos alabarlo en lenguas, sí, todo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos dudas y ustedes están en todo el derecho de preguntar y de escudriñar las escrituras para tener claridad en estos temas. Hay muchas opiniones y debates, ¿verdad?, con respecto a esto, pero conforme el Señor, nosotros nos vamos adentrando en la oración y en la comunión con el Señor, el Espíritu Santo nos va dando el convencimiento. Cuando yo no estoy convencida de algo, tengo una duda, yo le digo, ay, Espíritu Santo, verás que yo tengo una duda en este tema, no tengo el convencimiento, no sé. Y yo quisiera, Espíritu Santo, Padre Eterno, que me dé luz en este tema. Y viene el Señor y me da un sueño o me habla a través de la escritura, de una palabra, o llegó una persona que el Espíritu Santo le puso, ¿verdad?, ese tema, o que me dijera. Y entonces yo le agradezco mucho al Señor. ¿Y qué pasa ahí? Ya el Espíritu, a través de esa persona o a través de lo que Él permitió, llega y nos da el convencimiento. Tenemos que tener paz. Tenemos que ir delante de la presencia del Padre y decirle, papito, primero quiero venir delante de tu presencia, Señor. Quiero venir a adorarte, a glorificar tu santo nombre, Señor. Quiero que todo lo que lea de la Escritura me sea revelado por el Espíritu Santo, Señor. Porque yo sé que tú estás con nosotros, porque la Escritura dice que habrá un momento en que ni tan siquiera, ¿verdad?, habrán maestros que les expliquen o cosas que nos digan otras personas, sino el mismo Espíritu nos va a revelar. Y tener claro, hermanos, cuando se habla en lenguas, eso sí, que en la iglesia, que lo ideal es que haya quien las interprete, para no hacer desorden, ¿verdad? Para no hacer desorden, sino para mantener. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, eso nosotros lo tenemos que tener clarito. Pablo decía que él quisiera que todos hablaran en lenguas. En 1 Corintios 14:15, yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero aún más que profeticemos. Vamos a profetizar la palabra, la escritura, ¿verdad?, que es palabra de Dios. Y haciendo otra vez énfasis de que alguien nos interprete, que alguien diga, bueno, el Señor dice esto a través de estas lenguas que está diciendo esta persona. Entonces eso nos va a llenar a nosotros de fe, eso es un don maravilloso. Yo le digo, Señor, Espíritu Santo, a mí me gustaría que me bendigas, me bautices con un don de interpretación de lenguas. Porque cuántas veces hablas en lenguas y es necesario saber la interpretación para edificar a la iglesia, ¿verdad? En 1 Corintios 14:5 dice esta palabra para confirmar y para apoyar lo que les estoy diciendo. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas. A menos, mira que hace esa aclaración, a menos de que la interprete para edificación de la iglesia. O sea, la profecía, la palabra, maravillosa, porque todos vamos a edificarnos y a entender, pero si hay alguien que interpreta unas lenguas, es maravilloso porque va a edificar a toda la iglesia. También cuando se nos habla de las lenguas, Pablo habla y agradece al Señor el poder de hablar en lenguas. En 1 Corintios 14:18 dice la escritura, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, si nosotros ya tenemos ese don, si el Señor nos lo ha dado, seamos agradecidos y pongámonos a orar en lenguas. Porque muchos se han quedado ahí paralizados y en sentido como que no han avanzado, pero ni tan siquiera oran en lenguas. Tal vez alguna vez oraron y ya después no siguen orando más en lenguas. En 1 Corintios 14:13 nos dice la palabra, por lo cual el que habla en lenguas ore para poder interpretarlas. Pablo aconsejaba que el que hable en lenguas, ¿verdad?, ore para poder interpretarlas, que era lo que decíamos ahora. Entonces, ¿cómo vamos delante del Señor y le decimos, Señor, Padre eterno, permítenos, si está en tu voluntad, poder interpretar las lenguas, tener ese don también? La palabra nos dice en 1 Corintios 12:10, a otro
el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ¿Qué nos dice la palabra con esto? Que la lengua, al hablar de lenguas, es un don del Espíritu Santo. ¿Ve? Hermanos, entonces lo confirma la palabra en 1 Corintios 12:10. Al hablar en lenguas también aumenta la fe y nos edifica. Cuando nosotros hablamos en lenguas, uno dice, qué maravilloso, porque es el Espíritu Santo el que está aquí, el que está hablando. Entonces, eso edifica mi fe. En Judas 20 dice la palabra, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Quiere decir que aquí esto va a hacer que se aumente la fe y que la edifiquemos, el hablar en lenguas. También cuando hablamos en la lengua, nosotros alabamos, exaltamos y magnificamos a Dios. Y eso lo vamos a ver en Hechos 10:46. Porque lo oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Hermanos, este es un tema hermoso, es muy amplio. Yo quería contarles a ustedes una experiencia que yo tuve en un pueblo muy sencillo con una persona que estaba en un estado de indigencia, una mujer que después me di cuenta que la escolaridad de ella había sido muy poca, una persona sencilla, había caído en drogadicción, en prostitución. Y estando yo un día en el pueblo, estaba en el carro con mi hijo, ¿verdad? Y entonces se acercó y ella venía totalmente drogada, cortada de todo, y entonces se acercó y se me quedaba viendo, ¿verdad? Así como yo dije, este es un encuentro espiritual, físico pero espiritual, ¿verdad? También, y como una ira, ¿verdad? Yo decía, tiene lo que la gobierna, la ha destruido a tal grado, y que maneja ira y todo, entonces me quedaba viendo y trataba de decirme alguna cosa, ¿verdad? Con los espíritus que se ponen a decir alguna cosa para molestar. Más sin embargo, yo le decía, Cristo te ama, Cristo te ama. En el nombre de Jesús tú eres libre, Cristo te ama. Pero de un momento a otro, hermanos, y él seguía esa manifestación que tenía esa persona, totalmente drogada, y se me queda viendo y me sale la lengua, ¿verdad? El Espíritu Santo, con esas lenguas espirituales, y yo sentía que hablaba con esa fuerza. eh, y ella se quedó viendo como impresionada y se agarraba la cabeza y dijo, sí, sí, escrito está, así. Imagínense ustedes, hasta la profundidad del abismo, decía, lo sé, y se fue. Y yo decía, wow, yo nunca en ningún momento hablé del abismo, ni de las profundidades, ni me acuerdo haber, ¿verdad? Por lo menos reprendido, ni dicho nada en español en esa área o con esas palabras, pero el Espíritu Santo le habló a ella a través de las lenguas y el Espíritu que había en ella entendió y recibió eso. Y después se fue, ya se fue. Y habló y dijo eso del abismo y sí que entendía, ¿verdad? Lo que había en ella, que tenía que irse de esa persona. Esa persona a los días, el Señor ya se la llevó, pero a los días, por la misericordia de Dios me di cuenta, que tuvo un momento de lucidez, habló con sus hijos, ¿verdad? También les expresó lo que había en su corazón y no tengo la duda que Dios en su misericordia, ¿verdad? Tocó su corazón y su espíritu para que ella pudiera volver al Padre. Pero son testimonios en donde uno dice, Dios mío, ¿cómo no voy a creer en la evidencia y en el poder que tiene el Espíritu Santo a través de esas lenguas? Entonces yo los motivo, hermanos, para que todos los dones, no solo el de lenguas, pero hoy que estamos hablando de él, ustedes crean firmemente. Cuando Dios dice algo en su palabra, así es. Cuando lo hemos experimentado, así es. Pero cuando hay fruto, eso es evidente, con mucho más razón, porque es por los frutos que nosotros conocemos que ahí está el Espíritu Santo también, ¿verdad? Crean, pídanle al Señor, oren sin cesar, no se cansen, siéntanse gozosos, siéntanse con esa convicción que cuando el Padre habla, Él cumple,
que el Señor siempre está presto a escucharnos, pero siempre entremos primero al trono de la gracia con paz, con exaltación para el Padre. También hablemos con el Espíritu Santo, Él es nuestro gran amigo, para que nosotros podamos recibir de Él todo lo que Él quiera venir a darnos. Vamos a darle gracias al Señor hoy por escuchar esta maravillosa palabra y para adelante, hermanos, gozosos, gozosos de que lo que el Espíritu Santo nos ha dado, nosotros vamos a tomar todos esos dones y vamos a empezar a orar y a investigar en la palabra qué habla de este don, qué habla de este otro don, qué puedo aprender, cómo pongo en práctica, porque así es como tiene que ser, así es como escudriñamos, así es como crecemos, así es como practicamos, así es como vamos para adelante, pero sobre todo así es como hacemos la voluntad del Padre y honramos y edificamos nosotros primero y también a las personas que nos rodean. Padre eterno, gracias por este precioso mensaje, gracias Señor por la escritura, gracias porque es que nos revela a todos, gracias porque Señor Jesús, tú nos lo dijiste que te ibas al Padre y nos convenía para quedar con nosotros el Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo precioso, gracias por enseñarnos, gracias por repartir tantos dones maravillosos y entre ellos el don de las lenguas. Gracias, hoy te pido, Señor, en tu infinita misericordia, que todo temor, que toda duda, que toda incertidumbre, que todo lo que se haya proferido en el mundo espiritual en contra de cada uno de nosotros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, aquí de tu iglesia, Señor, se ha desarraigado en el nombre de Jesús. Que la manifestación del Espíritu Santo sea tangible en cada uno de nosotros y los que estamos aquí. Que nuestro entendimiento sea alumbrado por el poder del Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos, gracias por los dones que nos has dado. Aquí está tu pueblo. Aquí están los hijos del Señor. Gracias Espíritu Santo. Te pedimos que hoy vengas como aquel día de Pentecostés y vengas a reforzar en nosotros esa paz, esa fe, ese gozo, en el nombre de Cristo Jesús, y que te manifiestes y que vengas y nos bautices con ese fuego de tu Santo Espíritu, Señor, Espíritu Santo, con evidencias de hablar en lenguas, con evidencias de muchos dones, sanidades, sabidurías, todo lo que tú nos quieras dar, estamos dispuestos a recibirlos con amor. Con amor los recibimos hoy, hermanos, ahí pongan sus manitas y que el Señor y el Espíritu Santo venga y haga un depósito en el nombre de Jesús. Y yo de lo que el Señor me ha dado, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y una impartición en el nombre de Jesús de Nazaret, a través del Espíritu Santo, de todos esos dones maravillosos que Él ha traído a nuestra vida. Yo los bendigo, hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, levante las cabezas, tenga misericordia y nos dé abundante en paz. Y Espíritu Santo, sean estos hermanos bendecidos, impartidos y bautizados en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y me los guarde.